Hola, licenciado Gerardo. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, licenciado, aquí cuidándonos de la pandemia. Oiga, quería hacerle unas preguntas para un trabajo que me dejaron en la escuela. Ya ve que el día lunes hubo puente por la conmemoración de la Constitución. Y sabe, me acordé de usted porque es abogado. Y me acuerdo de que un día entre sus documentos traía un librito que decía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, fíjate que la Constitución es un documento muy importante para el trabajo de nosotros los abogados. Entonces, por eso es de que cada vez que me veas, notarás que siempre traigo la Constitución entre los libros que ocupo para mi trabajo. Espérame un ratito, licenciado. Voy por mi cuadernito y me explica. Pero cuénteme también parte de la historia de esa Constitución. Sí, Miguel, fíjate que la Constitución es el documento más importante que tiene cada país. Por lo que hace a México, es el documento en donde vamos a encontrar los derechos humanos, las obligaciones, cómo está organizado el Estado mexicano, cómo están organizadas las instituciones. Y entonces básicamente ahí vamos a encontrar cómo está organizado México. O sea que ese librito está dividido en dos. Sí, un poquito para entender cómo está dividido la Constitución. Se dice que tiene dos partes. La primera se llama la parte dogmática y la segunda parte se le conoce como la parte orgánica. La primera parte, que se llama dogmática, ahí que abarca, hay una diferencia ahí de criterios, pero básicamente se considera que los primeros 29 artículos es donde podemos localizar derechos humanos. Pero ese es como un decir, porque hay otros artículos en donde también están contenidos los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 35 vienen los derechos políticos electorales, el 123 los derechos laborales, el 105, 103 viene esto que se llama juicio de amparo, que es un mecanismo, que es una forma que tenemos los mexicanos para buscar justicia. Y entonces, por eso es la parte dogmática, donde están contenidos derechos humanos, aunque hay derechos que los podemos encontrar en otros artículos. Entonces, hay otra parte que se llama la parte orgánica, que es donde podemos encontrar cómo está organizado el Estado mexicano. Hace rato yo decía cómo están organizadas las instituciones. Entonces, básicamente, si alguien quisiera saber cómo está México, cuáles son las instituciones que tiene México, pues se pueden ir a la segunda parte de la Constitución y entonces ahí van a encontrar esto que tiene la Constitución, Miguel. Órale, licenciado, pero ya tiene mucho tiempo esa Constitución. Pero dirán, es de los tiempos de Porfirio Díaz. ¿Aún sirve? Sí, precisamente la Constitución actual, que se aprobó un 5 de febrero del año de 1917, tiene que ver justamente con Porfirio Díaz porque derivado de cómo el presidente Porfirio Díaz estaba actuando, estaba gobernando el país, pues surge algunas personas que se oponen y entonces se inicia esto que se le llama la Revolución Mexicana, que concluye con la aprobación de una nueva constitución que contiene una serie de cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos humanos y las obligaciones de las personas que somos mexicanos y cómo están las instituciones. Entonces, en esta Constitución vamos a encontrar que al día de hoy se han realizado algunas modificaciones, algunas reformas, pero sigue siendo la Constitución la base fundamental de México. ¿Pero quién le hace modificaciones? Y fíjate que la Constitución es un documento muy especial, entonces para que se le pueda hacer alguna modificación o algún cambio, tiene unos pasos especiales que necesariamente se tienen que cumplir. Una modificación a la Constitución pasa por el Congreso de la Unión y una vez que se aprueba, pues tiene que pasar por los congresos locales, los congresos o las cámaras de diputados de los estados para que
lo apruebe la mayoría. Entonces, ese es un esquema que tiene México para poder modificar la Constitución Federal. Ah, mire, por eso muchos dicen que vivimos en un estado de derecho. Y es por la misma Constitución. Pero usted me dijo que se divide en dos partes. Explíqueme, por favor. Así es, Miguel. La primera parte se llama de los derechos humanos y sus garantías, es decir, de los derechos humanos y de la forma en que se pueden proteger estos derechos humanos, y abarca del artículo 1 al artículo 29 y el artículo 30 al 136. Ahí podemos observar o podemos ver cómo está organizada las instituciones que tiene México. Entonces, licenciado, nosotros los niños tenemos muchos derechos y los regula la Constitución en su primera parte. Así es, Miguel. Fíjate que todo lo que tenga que ver con los niños lo vamos a encontrar especialmente en el artículo 4 de la Constitución, pero los derechos humanos de los niños están contenidos también en otros documentos, en otros tratados internacionales. De forma especial hay uno que se llama Convención de los Derechos del Niño, y esos derechos que están en esa convención forman parte de la Constitución y forman parte de los derechos que tienen niños como tú, Miguel. Órale, licenciado, luego le pagaré por las asesorías. Espero me alcance cuando rompa el cochinito. Te pasas, Miguel. Sí, mejor cuando tu abuelita haga algo de comer, me invitas a probar uno de sus guisos. ¿Te parece? Sale, vale, licenciado. Y no se olvide de usar cubrebocas. Cuídese. Tú igual, Miguel. Cuídate, sigue estudiando, y si tienes alguna duda, me mandas un mensaje por WhatsApp. Cuídate.